Después de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunciase su plan de victoria este miércoles, Rusia ha comenzado a preparar una unidad de misiles que forma parte de sus fuerzas nucleares estratégicas, según informó este viernes el Ministerio de Defensa de Rusia. La prueba se realiza en la región de Tver, situada al noroeste de Moscú, e incluirá una unidad equipada con misiles balísticos intercontinentales JARS, cuyo alcance puede rondar los 11.000 kilómetros, lo que puede alcanzar incluso ciudades estadounidenses. La agencia internacional Reuters ha afirmado, citando al Ministerio de Defensa, que las tropas están realizando prácticas con el movimiento de los misiles en el campo con una distancia de hasta 100 kilómetros. El canal de noticias Zvezda mostró algunos de los lanzamientos de los misiles, acompañando las imágenes con música dramática. En algunos se apreciaban a soldados avanzando por el bosque y realizando disparos. No es el primer ejercicio que realiza el ejército ruso de este tipo durante este año, ya que en el mes de julio también realizó 2 ejercicios con unidades de misiles JARS, así como 3 series de simulacros para el lanzamiento de misiles nucleares tácticos de menor alcance y rendimiento que los intercontinentales. Si bien en el pasado pedimos permiso para que nos dieran la posibilidad de usar las armas de largo alcance, y todo el mundo se opuso, pero ahora necesitamos que algunos socios avancen, dijo Zelensky en Bruselas, donde presentó su propuesta a los líderes europeos. El presidente de Ucrania señaló que únicamente con la unidad en la Unión Europea podemos avanzar y hacer que avancen otros líderes, y aseguró que, si se aplica el plan, la guerra puede acabar el año que viene. Zelensky insistió en que la unidad también es un arma que significa una cosa para nosotros: seguridad. Nuestro plan es que Ucrania sea fuerte y esté preparada para la diplomacia, y es genial que este plan no dependa de la voluntad de Rusia, sino solo de la voluntad de nuestros socios, y creo que esto da una oportunidad para que este plan sea real, afirmó Zelensky. El plan además pretende que los Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia y Alemania desplieguen en Ucrania armamento estratégico no nuclear para disuadir a Rusia, e insiste en la petición de que la OTAN formalice ya la invitación para la entrada de Kiev en la Alianza Atlántica, que solo se produciría cuando termine la guerra. La invitación fortalecerá nuestra postura diplomática y será uno de los principales argumentos para parar la guerra, afirmó Zelensky. Según la información difundida por el medio TASS, la agencia de noticias de Rusia, se ha registrado una alarmante situación en el frente oriental de Ucrania, donde varios soldados ucranianos han abandonado sus posiciones cerca del pueblo de Lyubimovka. Esta huida se produce en un contexto de creciente temor ante un cerco inminente por parte de las fuerzas rusas. Durante la retirada se reporta que algunos soldados ucranianos fueron alcanzados por granadas lanzadas desde drones, lo que ha generado una fuerte preocupación sobre la efectividad de las tácticas rusas en la región. El canal de Telegram ruso Mash ha indicado que las bajas ucranianas podrían ser significativas, con estimaciones de alrededor de 50 bajas y varios prisioneros, aunque las autoridades ucranianas no han confirmado esta información. La situación en el frente ha mostrado un cambio dramático, con las tropas ucranianas siendo expulsadas de los territorios que habían capturado a principios de agosto. Las fuerzas rusas, compuestas por aproximadamente 50.000 soldados, están llevando a cabo una estrategia que busca dividir al territorio ocupado por Ucrania en varios sectores cercados, lo que complica aún más la defensa ucraniana. A pesar de los esfuerzos de Ucrania por consolidar sus posiciones y utilizar estos territorios como herramientas de negociación en futuras conversaciones, expertos militares han criticado esta ofensiva. Señalan que las fuerzas ucranianas han quedado con pocos defensores en el este del país, lo que ha dificultado su capacidad para resistir ante el avance ruso.
En paralelo se ha observado un avance constante de las fuerzas rusas en la región del Donbass. Aunque Moscú ha retirado algunas unidades para reforzar la defensa de Kursk, esto no ha disminuido la intensidad de su principal eje del ataque en Ucrania. Adicionalmente se han generado preocupaciones sobre la posible participación de soldados norcoreanos en el conflicto. Kirilo Budanov, jefe de inteligencia militar ucraniana, ha indicado que alrededor de 11.000 soldados norcoreanos ya se encuentran en Rusia y estarán listos para el combate en Ucrania para el 1 de noviembre. Se prevé que el primer grupo, conformado por unos 2.600 soldados, sea desplegado en la región de Kursk, donde Ucrania había logrado ocupar territorio ruso desde el mes de agosto. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha calificado la llegada de las tropas norcoreanas como un primer paso hacia una guerra mundial, enfatizando que la situación ha escalado más allá del simple envío de armamento con el despliegue de tropas en el terreno. Recientemente, el periódico Kiev Independent informó que Corea del Norte había enviado 10.000 soldados a Rusia para reforzar la ofensiva contra Ucrania. Esto fue corroborado por el Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur, NIS, que confirmó el 18 de octubre el envío de 12.000 soldados, incluidos comandos especiales, aunque no especificó si ya habían sido desplegados ni en qué áreas estarían operando. La creciente cooperación militar entre Corea del Norte y Rusia ha sido objeto de preocupación internacional, especialmente dada la capacidad nuclear del régimen norcoreano. Expertos han señalado que Rusia ha estado utilizando misiles de fabricación norcoreana en el conflicto, aunque tanto Moscú como Pyongyang han negado estas acusaciones. La situación en Ucrania sigue siendo crítica y el desarrollo de estos acontecimientos podría tener implicaciones significativas en los próximos días. El líder norcoreano Kim Jong-un advirtió con borrar del mapa a Corea del Sur de iniciarse un conflicto militar. Como desean una guerra, estamos dispuestos a poner fin a su existencia, señaló. Corea del Norte dio a conocer que más de 1.4 millones de jóvenes y estudiantes del país se han ofrecido como voluntarios para unirse al ejército, según publicó la agencia estatal KCNA. Pyongyang alega que esta decisión se produce en el contexto de una tensa situación al borde de la guerra y amenazó con borrar del mapa a Corea del Sur en el caso de iniciarse un conflicto militar. Como desean una guerra actual, estamos nosotros dispuestos a poner fin a su existencia actual, citó el texto publicado hoy. En el año 2023, Corea del Norte aseguró haber inscrito en sus filas a 800.000 personas. En el año 2023, Corea del Norte aseguró haber inscrito en sus filas a más de 800.000 personas, en ese momento bajo la promesa de luchar contra Estados Unidos, aunque estas cifras nunca han sido confirmadas por grupos externos. La afirmación de Pyongyang se produce en un contexto de nuevo repunte de tensiones con Seúl, después de que el ejército de Corea del Sur realice disparos al sur de la frontera con Corea del Norte en respuesta a las detonaciones empleadas por este para destruir tramos de carreteras en su territorio que conecta ambos países. Las detonaciones se produjeron en tramos del norte de los corredores de Gyeonggi y de Donghae, y después de que Pyongyang anunciara la semana pasada que iba a cortar todas las vías de transporte hacia el país vecino. Esta medida respondía a una enmienda constitucional recientemente aprobada, en la que se cree que se han referido de manera unilateral a las fronteras nacionales, por orden del líder Kim Jong-un. También esta semana, fuentes del Ejecutivo estadounidense han apuntado a la presencia de tropas norcoreanas en Ucrania, en apoyo a Rusia, en una muestra de las dificultades que estaría atravesando el Kremlin en sus esfuerzos bélicos. El día jueves, Rusia criticó las provocaciones protagonizadas recientemente por Corea del Sur, en alusión al envío al norte de drones con propaganda desde el sur,
que denunció el régimen de Kim Jong-un y recordó que el acuerdo firmado entre Moscú y Pyongyang contempla la asistencia militar mutua en caso de una agresión. Consideramos que lo que hizo últimamente Corea del Sur, con acciones provocadoras que minan gravemente la estabilidad en la península y conducen a una escalada de la tensión, dijo el día martes Andriy Rudenko, viceministro de Exteriores según la agencia TASS. De acuerdo con la información que les he presentado, ¿creen que en la península coreana logre estallar un conflicto militar entre Corea del Norte y Corea del Sur? Esperamos sus comentarios.